¿Alguna vez deseaste ser inquebrantable? ¿Soñaste con convertirte en aquel que no tiembla ante la crítica, el rechazo, la pérdida o la traición? ¿Alguna vez anhelaste ese día en el que el dolor silencioso dejara de roerte por dentro mientras afuera fingías estar bien? En medio de los neones parpadeantes del 2025, bajo el peso de notificaciones que nunca descansan, te descubres agotado, deseando solamente un instante de tregua, lejos de la presión de parecer invulnerable. Y aunque muchos prefieren guardar silencio, yo me atrevo a susurrarlo. Mientras sigas huyendo del dolor, él seguirá sosteniendo las cadenas invisibles que te atan. Cada intento de adormecerlo, de protegerte, de esconderte, solo refuerza el lazo que te convierte en rehén de las palabras que duelen, de los silencios que desgarran, de las acciones que decepcionan. Esto no es debilidad, es la travesía humana, esa que muchos ocultan tras máscaras brillantes en redes sociales, pero que arde en la oscuridad del alma. Carl Jung, quien trazó mapas hacia los territorios profundos de la psique, dejó escrito que no somos lo que nos sucede, sino aquello en lo que elegimos transformarnos. Ahí, en ese cruce de caminos, se revela tu umbral. No se trata de levantar muros más altos. No se trata de volverte frío, ni de convertirte en un espectro indiferente. Se trata de caminar hacia el centro de tu oscuridad, de encender la antorcha interna que ilumina las heridas que aún supuran en las sombras. La verdadera fortaleza no es ausencia de dolor, sino consciencia plena de quién eres, incluso cuando sangras. Si tus pasos te han traído hasta aquí, no ha sido casualidad. Este llamado es para ti, que sientes que cada palabra, cada gesto, cada ausencia te atraviesa como una espada invisible. Para ti, que a veces piensas que los demás tienen un poder inexplicable sobre tu paz. Hoy, frente a la puerta de tu propia alma, has llegado al borde del abismo. Cruzarlo implica mirar con valentía aquello que duele, pero que también puede liberarte. Has creído que la fuente de tu sufrimiento habita afuera, en las palabras lanzadas, sin cuidado, en las traiciones inesperadas, en los vacíos que otros dejaron. Pero bajo el espejo roto, la verdad se revela cruel y luminosa. Nada externo tiene el poder de herirte si dentro de ti no existe ya una herida abierta. Lo que duele no es lo que el mundo te hace, sino aquello que dentro de ti aún clama por ser sanado. Es la narrativa que repites en tu mente, el trauma no resuelto, el vacío que cubres con disfraces de fuerza, orgullo y sonrisa impecable. Jung susurra a través del tiempo que el dolor que sientes frente a la vida no es sino un reflejo de lo que no has integrado en tu interior. Por eso, algunos resisten tempestades devastadoras sin quebrarse, mientras otros se desmoronan ante una palabra. No se trata de lo que sucede. Se trata del lugar donde impacta. Aquí, en el umbral de tu consciencia, otra verdad incómoda se alza como un guardián implacable. Aún sufres porque, en algún rincón de tu ser, crees que puedes controlar cómo debería tratarte el mundo. Sigues intentando ser suficientemente bueno, suficientemente fuerte, suficientemente comprensivo, como si eso pudiera blindarte contra el dolor. Pero el control es una ilusión, y mientras te aferres a él, vivirás en una tensión perpetua, anticipando tormentas, esquivando relámpagos imposibles de detener. ¿Quieres dejar de sufrir? Entonces suelta la coraza. Deja de protegerte del sufrimiento. Lo que necesitas no es controlar más, sino ver más claro. Mientras creas que la paz depende de que otros cambien, tu libertad será prisionera de sus actos. Tu liberación comienza en el instante en que comprendes que todo lo externo solo puede dañarte si encuentra eco en tus propias sombras. Ahí, en las profundidades inexploradas de tu inconsciente,
se libra la verdadera batalla. Allí, donde lo que no ves, no comprendes y no dominas, te domina. Y es hacia ese territorio oculto donde vamos a descender. Prepárate para sumergirte un nivel más profundo, porque solo allí brota la verdadera transformación. Si esta llamada resuena contigo, si sientes que algo dentro de ti empieza a estremecerse, recuerda suscribirte y acompañarme en este viaje. Gracias por abrir las puertas de tu alma. El mayor engaño que te han vendido es que tienes el control de tu vida. La verdad, reluciente y brutal, espera del otro lado del espejo. Despiertas, o al menos eso crees, pero algo dentro de ti, como un eco en la oscuridad, susurra que aún sigues dormido. Tu vida, atrapada en un piloto automático invisible, se mueve sola. Reaccionas sin comprender el origen de tus impulsos, sientes sin descifrar la raíz de tus emociones, tomas decisiones que luego saboteas como si un titiritero desconocido moviera tus hilos. En algún rincón olvidado de la historia humana, Carl Jung dejó una advertencia que en 2025 sigue resonando entre las pantallas encendidas. Hasta que no hagas consciente tu inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y ahora, mientras navegas entre notificaciones infinitas, entiendes que esa es la grieta por la que se está filtrando tu alma. El dolor que te atraviesa, la rabia que explota como relámpagos en una tormenta sin aviso, la tristeza que te invade cuando creías tener todo bajo control, no son accidentes. Son mensajes. Son señales que emanan desde cavernas interiores donde habitan fragmentos de ti que has olvidado, ignorado, sepultado. Jung los llamó el inconsciente. No una nube vaga de pensamientos, sino un bosque espeso de recuerdos enterrados, traumas sellados, deseos prohibidos, miedos encadenados. No quieres mirar hacia allí. Y sin embargo, ellos dictan cada latido oculto de tu vida. Te preguntas, ¿por qué ciertas palabras te destruyen mientras otros las dejan pasar como viento? Es porque tocan fibras en ti que aún laten, que jamás enfrentaste, que barriste bajo la alfombra del alma. Y hoy tropiezas con ellas una y otra vez. No podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos, dijo Jung. La condena no libera, oprime. Pero tú, desde aquel día en que elegiste el silencio como armadura, ¿qué has hecho sino juzgarte, reprimirte, abandonarte? Creíste que ignorar el dolor lo haría desaparecer, pero el inconsciente, como un río subterráneo, encuentra nuevos cauces, en relaciones tóxicas que repites, en patrones de autosabotaje que no logras quebrar, en ansiedades que brotan precisamente cuando creías haber alcanzado la paz. No es mala suerte. Es tu inconsciente gritándote a través de los muros que construiste. «¡Despierta!», murmura el eco. ¿Quieres ser invulnerable? Entonces, deja de huir de tu interior. Porque mientras no conozcas tu propio abismo, serás marioneta de emociones que ni comprendes ni controlas. Y cuanto más blindes tu piel contra el dolor exterior, más débil serás ante las heridas internas. Existe una salida, aunque no se parezca a las fortalezas que construiste. No es resistiendo que sanarás, es integrando. No es un acto de defensa, sino de profunda reconciliación contigo mismo. ¿Qué significa, entonces, ser verdaderamente inquebrantable? La mayoría de las personas en 2025 siguen pensando que la fortaleza consiste en levantar murallas emocionales. Se disfrazan con máscaras cuidadosamente editadas en redes sociales, pronuncian frases como «me da igual» o «nada me afecta», pero por dentro sangran. El problema nunca fue sentir. El problema es no saber qué sientes ni por qué. Ese vacío solo anida en quienes todavía no se han atrevido a mirarse en el espejo interior. Jung fue claro.
Conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé simplemente un alma humana. Y tú, que escondiste tu alma bajo el traje de la autosuficiencia, sabes, en lo más profundo, que sigue viva, esperando ser vista, abrazada. Ser fuerte emocionalmente no significa ser frío, ni huir del dolor, ni fingir indiferencia. Es abrir la puerta oxidada de tu inconsciente, entrar con valentía, abrazar cada sombra que negaste. No te vuelves intocable aislándote del mundo. Te vuelves intocable cuando comprendes que nadie puede herirte en los lugares donde ya te has abrazado por completo. Cuando integras tu miedo, tu vergüenza, tu fragilidad, dejas de ser reactivo, observas, eliges, dejas de ser arrastrado por los oleajes emocionales de los demás, y esa libertad, esa serenidad luminosa en medio de la tormenta, es el verdadero poder. Jung llamó a este proceso individuación, el viaje hacia quien realmente eres, más allá de los moldes, más allá de las expectativas ajenas, más allá de las máscaras que el mundo te exigió. Individuar no es volverse perfecto, es volverse completo. No necesitas ser mejor, solo necesitas ser entero. Y aquí, en este umbral donde el alma y el inconsciente se encuentran, habita el secreto que olvidaste. Cuanto más huyes del dolor, más te persigue. Cuanto más luchas por no sentir, más frágil te vuelves. Miras a tu alrededor y ves una ciudad brillante pero vacía. Un océano de rostros que sonríen en las redes mientras naufragan en silencio. En 2025, despertar ya no es una elección romántica. Es un acto de rebelión. Es cruzar el umbral, escalar tu propia montaña, enfrentar al guardián interior que durante tanto tiempo has temido. Y en la cima, quizá no encuentres respuestas, pero sí un espejo. Un espejo en el que por fin, con toda tu luz y toda tu sombra, puedas mirarte y decir: aquí estoy, entero, vivo, libre. En algún momento, frente al espejo agrietado de su alma, ella entendió que no había nada fuera que pudiera destruirla si era capaz de abrazar sus propias heridas. Las luces parpadeantes de la ciudad en 2025 apenas rozaban la superficie de su soledad. Pero dentro, en ese lugar donde la tecnología no podía alcanzar, una grieta se ensanchaba. Una grieta que no era una amenaza, sino una invitación. Aceptar su belleza y su fealdad, su nobleza y su vergüenza, era como atravesar un umbral silencioso custodiado por el guardián del dolor. Y para cruzarlo, se necesitaba más que valor. Se necesitaba un acto de amor hacia uno mismo. «Atrévete a mirar», susurraba la voz antigua detrás del espejo. «Atrévete a sentir». Porque era precisamente allí, en la llaga abierta del sufrimiento, donde ardía la llave de su transformación. Desde niña, había aprendido a odiar el dolor. La sociedad, las pantallas, los mensajes instantáneos, todos repetían el mismo mantra. Sufrir es ser débil, llorar es una pérdida de tiempo, sentir demasiado es exponerse a ser herida. Así, poco a poco, comenzó a correr, a construir muros, a negar la voz interna. Pero mientras más huía, más sombras la seguían, disfrazadas de ansiedad sin nombre, de ira sin causa, de apatía en medio de multitudes, de impulsos autodestructivos que emergían como ecos de un abismo desconocido. El dolor ignorado no se evaporaba. Cavaba túneles invisibles bajo su aparente normalidad, hasta que un día, sin previo aviso, el edificio entero de su identidad se resquebrajó. Jung había intuido lo que muy pocos se atrevían a decir en voz alta, que el dolor era un mensajero, no un enemigo, un emisario enviado desde las cavernas más profundas del inconsciente. La depresión, decía él, es como una dama vestida de negro.
Si aparece en tu puerta, no la rechaces. Invítala a pasar. Ofrécele una taza de café y escucha lo que viene a decirte. Pero ella no escuchaba. Se zambullía en el ruido, en las notificaciones interminables, en el espejismo de estar siempre ocupada. Cualquier cosa era preferible antes que mirar de frente la sombra que tocaba su puerta. El dolor dolía tanto porque dentro de ella se libraba una guerra silenciosa. Una parte anhelaba crecer, otra, aferrada al miedo, quería perpetuar lo conocido. En lo más hondo, su alma clamaba por la transformación, pero su ego, ese centinela del statu quo, luchaba desesperadamente por sofocar el llamado. Y en esa fricción nacía el sufrimiento. Cambiar dolía, crecer dolía, dejar ir viejas creencias, cortar lazos tóxicos, permitir que murieran las máscaras que ya no servían. Era vivir un duelo silencioso, una pequeña muerte que anunciaba una posible resurrección. En la ruina interna, cuando todo se había desplomado, cuando los algoritmos de su identidad se habían desprogramado, ella vio algo que jamás había visto antes, a sí misma, sin ornamentos, sin defensas, sin el barniz de lo que otros esperaban de ella. Y en ese instante sagrado, el dolor dejó de ser castigo para convertirse en portal. Un portal hacia su verdad más profunda, hacia la llama viva que ninguna red social podía definir. Jung lo sabía. Sabía que sufrir no era un error en el sistema, sino la semilla de la individuación. El dolor no era el final, sino el inicio de una travesía heroica hacia uno mismo. Pero muy pocos se atrevían a cruzar ese valle oscuro. La mayoría regresaba, prefería la anestesia de lo superficial. Ella, sin embargo, había llegado hasta aquí, y en lo más íntimo, sabía que no había camino de regreso. El único paso posible era hacia adelante, hacia la noche interior donde el alma se forjaba a fuego lento. El viaje hacia la individuación no ofrecía garantías, no prometía consuelo, no protegía el ego, lo incendiaba. Ser uno mismo, pensaba ella mientras contemplaba el horizonte pixelado desde la ventana de su habitación, significa, ante todo, desaprender quién creías que eras. Y esa era una herida más punzante que cualquier rechazo exterior, porque en ese proceso entendías que no eras tus logros, ni tus heridas, ni la imagen cuidadosamente editada para cosechar aprobación en redes. Todo eso había sido supervivencia, no vida. Y ahora, la vida la llamaba más allá de la supervivencia. Era el inconsciente empujando hacia la superficie todo lo que había sido reprimido, negado, deformado. Un mar subterráneo de memorias, de impulsos olvidados, de anhelos dormidos que ahora, en medio de la noche digital de 2025, emergía con la fuerza de un volcán silencioso. El guardián del umbral la esperaba, paciente, frente a la montaña del sí mismo. No bastaba con verlo desde lejos. Tenía que dar el paso, cruzar la puerta, dejarse quemar por el fuego del alma y, tal vez, en el otro lado del abismo, encontrarse al fin consigo misma, no como un avatar social, sino como un ser libre, vasto y real. Ella había llevado puesta la máscara tanto tiempo que había olvidado la forma de su verdadero rostro. En un mundo que exigía sonrisas prefabricadas y respuestas rápidas, el disfraz se había convertido en su segunda piel. Pero en 2025, en medio de la hiperconexión y el ruido ensordecedor de las notificaciones infinitas, algo dentro de ella comenzó a agrietarse. ¡Despierta!, susurró una voz que no venía de afuera, sino de un lugar olvidado dentro de su pecho. Era la llamada al umbral, a la disolución de la persona que Jung había descrito. La ruptura necesaria para tocar el fuego verdadero del ser. Romper esa máscara no fue un acto de violencia, sino de valentía. Fue como desgarrarse la propia piel
sabiendo que debajo de ella habitaban monstruos olvidados: la vergüenza, la necesidad de ser amada, la ira nunca nombrada. Frente al espejo interno, ella sostuvo su mirada y susurró: «Te veo, ya no me gobiernas». Y en esa confesada oscuridad descubrió una fuerza que no buscaba la aprobación de nadie. No era insensibilidad, sino invulnerabilidad nacida del haber caminado por el fuego sin arder. Dejó de necesitar ganar todas las discusiones, de demostrar su fortaleza. Ya no buscaba amor desesperadamente porque había encontrado un centro de gravedad propio. Era como un árbol que, azotado por la tormenta, mantenía firmes sus raíces. El verdadero escudo no era un caparazón, sino un núcleo iluminado por la integración de todas sus partes: la frágil, la fiera, la herida y la sanadora. Habitó las profundidades donde otros solo navegaban la superficie. Pero este descenso a la montaña interior tuvo un precio inevitable: la soledad. No por la ausencia física de otros, sino porque pocos se atreven a quitarse la armadura de la indiferencia. Desde esa cima silenciosa vio cómo muchos seguían atrapados en sus máscaras, temiendo sentir. Y entonces comprendió: alejarse no era rechazo, era madurez. Ya no era orgullo lo que marcaba la distancia, sino la certeza de que no podía volver a encajar donde antes se había ocultado. El guardián del umbral había sido superado, y ahora la conciencia misma era su escudo. No era la fuerza quien la protegía, sino la claridad. Comprendió que ninguna armadura externa puede salvarte si vives inconsciente de tu propio abismo. Las palabras seguirán doliendo, los rechazos seguirán quemando, las pérdidas seguirán pesando, hasta que despiertes. Y despertar no era un milagro fortuito, era una elección diaria, un acto de coraje frente al dolor interno. Era mirarse en el espejo agrietado y decir: «Esto también soy yo». Era asumir que la responsabilidad de sentir ya no podía ser delegada a los fantasmas del pasado. Jung susurraba en el eco de sus pensamientos: «Lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma». Y ella vio cuánto había resistido: el miedo a no ser suficiente, el vacío del rechazo, la punzada de la soledad, el ansia de ser vista. Se había escondido bajo 1000 formas, intentando controlar, ser perfecta, ser fuerte. Pero ahora, agotada, entendía la verdad más simple y radical. La inmunidad emocional no era dureza, era claridad. No era endurecerse, sino expandirse. Porque al reconocer sus detonantes, sus patrones, sus heridas, las acciones de otros perdían el poder de destruirla. Seguía sintiendo, pero ya no se ahogaba. Seguía sufriendo, pero no se perdía. Y esa transformación cambiaba todo. Lo que protege no es huir de la vida, sino sumergirse en ella. Aquellos que viven en la superficie son derribados por cualquier ola. Aquellos que se atreven a bucear en las profundidades descubren el silencio, la estabilidad y una fuerza que no depende del viento. Allí se dirigía ella, y al habitar ese espacio de integración, presencia y aceptación, el mundo podía seguir intentando derribarla, pero ya no encontraba dónde golpear. Si algo en ti ha resonado con este viaje, si una chispa de tu llama interna ha despertado, di en voz baja o escribe en algún rincón: elijo la conciencia, porque no hemos nacido para sobrevivir fingiendo fuerza, sino para vivir encarnando verdad. Y recuerda, el próximo paso también es crucial. No te detengas aquí. La verdadera transformación solo comienza cuando decides seguir, incluso cuando la primera luz apenas ha rasgado la noche. Te espero en el próximo ascenso. Aún hay cumbres por conquistar.